Alerta máxima. Crisis explosiva en Hormuz. Irán desafía a Estados Unidos. Tensiones al borde del conflicto. Impacto global y económico. Descubre qué se oculta tras este pulso que podría cambiar el mundo para siempre. Comencemos con los últimos desarrollos en tus comentarios al respecto. Así que para aquellos que no lo saben, el Dr. Siddiqui Shih es profesor asociado de la Facultad de Estudios Mundiales en la Universidad de Teherán y un comentarista muy prolífico. Y así quería tu experiencia sobre lo que crees que acaba de suceder con estas negociaciones. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. Según los canales 12 y 13 de Israel, dijeron que esto causó una presión masiva de Estados Unidos sobre Israel para que detuviera sus ataques en Líbano, incluso si solo ha pasado unas pocas horas a un día. Eso llevó a Galibaf y la delegación de Irán a ir a Zúrich. Supuestamente se reunieron con Vance y luego de repente amenazas salían de la boca de Donald Trump. Parece que las negociaciones están detenidas. No está claro si el estrecho de Hormuz será reabierto. Y me pregunto qué está pasando aquí, Dr. Siddiqui, y ayúdenos a entender este momento desde su perspectiva. Bueno, desde el momento en que el memorando de entendimiento fue finalizado y anunciado por ambos países, por los Estados Unidos e Irán, como habiendo alcanzado una etapa final y luego anunciado como habiendo sido logrado con éxito, hubo muchas conversaciones desde dentro de Irán. Hubo preocupaciones de diferentes grupos que no hay manera de que podamos confiar en los Estados Unidos. Hemos negociado con los Estados Unidos anteriormente y hemos sido traicionados y los Estados Unidos nunca, jamás han cumplido con sus compromisos. Pero al mismo tiempo también había, quiero decir, dentro de Irán, las dinámicas de poder. Parece que Dr. Siddiqui podríamos haber perdido su conexión por un momento. El espectro político es realmente diverso y hay muchas ideas y opiniones diferentes. Algunos también pensaron, lo siento por eso. Sí, podría haber un pequeño retraso. Sigue con tu pensamiento. Me disculpo. Está bien, así que, pero creo que Irán continuó con el memorando de entendimiento con él, siendo consciente de que los Estados Unidos pueden incumplir sus compromisos y no cumplir con sus compromisos basados en el memorando de entendimiento. Pero vamos a ayudar a levantar el bloqueo sobre Irán y no vamos a perder nada basado en los artículos del memorando de entendimiento. Estamos tomando acciones en respuesta a acciones y compromisos cumplidos por los Estados Unidos. Y si alguno de los artículos no se cumple, vamos a revertir los pasos que hemos tomado dentro de ese marco. Creo que lo primero que es muy importante sobre el memorando de entendimiento es que ves enormes concesiones dadas por los Estados Unidos. Sé que las personas pueden interpretar eso de muchas maneras diferentes. Muchas personas dentro de Irán esperaban que Irán no abriera el estrecho de Hormuz en esta etapa y que aún esperara a que la presión económica sobre los Estados Unidos así como Europa continuara. Así que le daría a Irán más poder de negociación. Pero otras personas argumentaron que el bloqueo también está ejerciendo mucha presión sobre Irán. Y así, esto va a crear un equilibrio diferente. Pero lo más significativo del memorando de entendimiento, en mi opinión, es que se logró principalmente dentro del marco que Irán determinó en lugar del de Estados Unidos. Por ejemplo, en el contexto del programa nuclear de Irán. Lo que estamos viendo es que básicamente es lo que Irán ya ha tenido como su doctrina, que es no tener armas nucleares. Irán es un miembro del TNP, lo que significa que ya ha afirmado que nunca buscará desarrollar armas nucleares. Así que Irán no está dando un compromiso más allá de lo que ya había declarado. Pero entonces, cuando Israel
Violaron el alto el fuego, como siempre lo hacen por costumbre en el Líbano. Hubo muchas conversaciones dentro de Irán, y lo otro también fue la retórica amenazante de Trump, pero también diciendo que no le va a dar a Irán ni 10 centavos, lo que básicamente significa que al menos 2 de los artículos del memorando de entendimiento ya están violados. Así que hubo muchos desacuerdos dentro de Irán, y muchas personas dijeron dentro de las diferentes fracciones políticas que esto debería ser suficiente para que no fuéramos a Ginebra, no fuéramos a Suiza para continuar con las conversaciones. Pero el argumento del equipo de negociadores era que vamos a ir allí a negociar sobre el alto el fuego en Líbano, y por eso se negaron a tomarse fotos con la delegación. Por eso dijeron que hasta que se resuelva el problema del Líbano y hasta que Israel se retire del Líbano, no vamos a continuar con las negociaciones. Porque como sabemos, el MOU fue el paso inicial que iba a allanar el camino para un alto el fuego de 60 días. Y luego a través de estos 60 días, se suponía que los dos países debían negociar sobre otros temas de los que Irán no estaba dispuesto a hablar en este momento. Así que eso es básicamente lo que ha sucedido con Irán cerrando el estrecho de Hormuz. Hay más presión de los Estados Unidos sobre Israel, y con Irán diciendo que si Israel no está con ellos desde el Líbano no van a continuar las conversaciones. Creo que habrá aún más presión sobre los Estados Unidos y sobre Trump mismo para convencer a Bibi de que necesita retirarse del sur del Líbano, o la crisis económica que mucha gente esperaba que sucediera va a reanudarse y va a ser peor que antes. Sí, muy bien dicho, Dr. Siddiqui. Y ahora quiero simplemente compartir lo que Dropside News tuvo que decir sobre los desarrollos que ocurrieron hoy. Así que aquí tenemos durante una entrevista telefónica. Así que esto es mientras supuestamente estaban ocurriendo las negociaciones. Quiero decir, no lo eran. No creo que Irán los viera tanto como negociaciones, sino como un intento de tener una conversación para hacer cumplir esos términos que acabas de delinear. Pero en una entrevista telefónica con Fox News, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría tomar control del estrecho de Hormuz y cobrar peajes si Irán intenta cerrar la vía fluvial, que Irán ha dicho que ya ha cerrado. Trump dijo que los EU podrían convertirse en un ángel guardián del estrecho y del Medio Oriente, añadiendo que Washington podría tomar el 20% del petróleo que pasa a través del estrecho de Hormuz. Supongo que Washington va a tomar el 20% del petróleo global que pasa por el estrecho. Advirtió a los funcionarios iraníes, lo cierran y no tendrán un país. Además, ni siquiera volverán a su maldito país. Y dijo que Prozensky y el presidente Mossad Prozensky deberían cuidar mejor su boca y mejorar en el tema del petróleo de uranio. Enriquecimiento. Irán ha dicho, Dr. Siddiqui, que esto es una violación del memorando de entendimiento y que van a calcular una respuesta deteniendo las conversaciones. ¿Qué opinas de estos comentarios? Muy interesante el momento dado que ocurrieron justo cuando se suponía que las conversaciones debían estar sucediendo. Bueno, no veo nada sorprendente, no veo un cambio de retórica. No veo un cambio de política que venga de los Estados Unidos desde el primer día en que los dos países decidieron que habría un alto el fuego y que negociarían o llegarían a un memorando de entendimiento para poner fin a esta guerra. Hemos visto el mismo tipo de retóricas. Trump diciendo que estamos cerca de un acuerdo y luego al día siguiente él amenazando con bombardear Irán, continuar la guerra, volver a la guerra. Pero como hemos visto, mucho de esto se trata de la manipulación del mercado. Eso es exactamente lo que él quiere hacer. Y sorprendentemente, el mercado no ha dejado de reaccionar a su retórica poco confiable, y todavía continúa reaccionando a lo que dice, aunque se ha demostrado varias veces que son palabras vacías que él, ya sabes, puede pasar de amenazar a Irán a luego alabarlo al día siguiente, puede pasar de vamos a bombardear Irán a vamos a tener un acuerdo con ellos al siguiente, y aún así el mercado es de alguna manera reaccionando a esa retórica.
Y creo que la mayoría de los degonianos esperarían que eso sucediera, observando el patrón de su comportamiento, cómo cambia esa retórica. Ya es un patrón que es muy predecible, aunque él quiera ser impredecible. Y creo que eso es básicamente lo que esperábamos que él hiciera. Incluso cuando se alcanzó el acuerdo o el memorando de entendimiento, creo que la mayoría incitada, incluidos los funcionarios, esperaba que él violara los artículos del memorando de entendimiento. Al mismo tiempo, creo que lo que Irán está haciendo es primero mostrar que el equilibrio de poder ha cambiado. ¿Es Irán quien está decidiendo cuándo hablar, cómo hablar, qué marco utilizar para hablar? Lo cual es sin precedentes. Y también es que Irán no está perdiendo nada. Han dicho que nuestros dedos están en el gatillo. La calle de Hormuz, como puedes ver, fue cerrada inmediatamente después de la violación del memorando de entendimiento. Y las Fuerzas Armadas de Irán están completamente listas para volver a la guerra. Quiero decir, luchamos durante 40 días sin perder ni una pulgada de nuestro suelo y de nuestro territorio. Y aunque varios comandantes, la mayoría, el miembro más alto de la estructura política iraní fueron eliminados, el país continúa defendiendo su soberanía sin colapsar. Irán ha mostrado a su pueblo y al mundo que si tenemos que volver a la guerra, estamos listos para hacerlo y sabemos cómo hacerlo. Y como sabes, incluso periodistas y reporteros estadounidenses y occidentales han indicado que Irán ha recuperado sus capacidades de defensa más del 70 al 80% de sus capacidades y así, aunque la infraestructura fue gravemente dañada. La capacidad de Irán para defenderse no ha sido dañada, y creo que parte del bloqueo y los enfrentamientos que estábamos observando cuando estábamos observando durante el llamado alto el fuego antes del memorando de entendimiento fue rico. Fue para probar la capacidad de Irán, para ver cuán listo está el ejército, sí, y estoy sacando aquí los datos marítimos publicados por el Cradle de un tráfico marítimo que indica que de hecho no desde que Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, de hecho no ha habido un buque que haya cruzado. Desde entonces hubo conversaciones sobre tal vez el estrecho gradualmente haberse abierto o abriéndose, ya que estaba claro que Israel no iba a atacar Líbano durante el encuentro entre Vance y la delegación de EU y la delegación iraní. Pero por supuesto todo esto ha cambiado ahora muy rápidamente con las amenazas de Trump y ya sabes, solo voy a mostrar para que la gente vea cómo Mohammad Ghalibaf, el principal negociador, respondió a estas amenazas, diciendo que no lo hace. Piensan para sí mismos que si sus amenazas tuvieran algún efecto, no habrían llegado al punto de desesperación. Hoy no contamos con las amenazas de los americanos, más les vale tener cuidado con sus declaraciones. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para responder de otra manera. Lo que digan, somos nosotros quienes actuaremos. Tu reacción a esto, especialmente en el contexto de cómo se sienten los iraníes sobre el MOU y la situación más amplia, porque ha habido muchas conversaciones sobre desacuerdos entre los iraníes comunes sobre la dirección particular que está tomando todo esto. Sí, como dije, cuando se anunció que se había llegado a un memorando de entendimiento, hubo mucho desacuerdo dentro de Irán, pero también particularmente después del mensaje del líder, que dejó claro que no. Basándose en principios, no estaba de acuerdo con negociar con los Estados Unidos porque ya sabes, el país ha tenido experiencias y nunca. De hecho, trajo más facilidad económica o resolviendo nuestros problemas o los Estados Unidos nunca ha cumplido con sus compromisos.
Pero porque otro punto que mucha gente pasa por alto sobre la estructura política iraní es que, porque sabes, hay un espacio para que los diferentes actores dentro de la estructura política iraní actúen según su entendimiento. Y piensa en lo que es mejor para el país o cómo proteger los intereses nacionales. Así que Pezeshkian, como presidente, tiene permitido continuar con la realización de las negociaciones porque fue elegido directamente por el pueblo. Y esa es la política que él y su gabinete están manteniendo. Pero él también establece las líneas rojas. Así que, sí, se te permite negociar con los Estados Unidos, pero también voy a presentar un marco y espero que eso sea observado porque él también es el comandante en jefe del país y quiere proteger la soberanía de Irán. Ese mensaje, así como cómo el equipo de negociadores decidió aún ir a Suiza después de que todo estaba sucediendo. Creó mucha controversia dentro de Irán y muchas personas, comentaristas políticos, pero también personas comunes en las calles estaban muy descontentas con lo que estaba sucediendo. Pero creo que después de que Irán anunció que cerraron su estrecho de Hormuz, y después de que Irán anunció que no van a continuar las conversaciones hasta que Israel se retire de Líbano, esto se calmó un poco. Pero durante un par de días hubo intensas discusiones en la televisión nacional. La gente estaba, ya sabes. Criticó, hubo renuncias y en las calles había esta vibra que estábamos renunciando a lo que estábamos insistiendo, especialmente en el tema de la calle de Formos, porque muchos comentaristas. Dentro de Irán pensaban que si Irán continuaba, como dije, para ejercer esta influencia sobre la calle de Formos durante unos meses más, entonces Irán podría ser capaz de tener más influencia en las negociaciones y obtener más concesiones de los Estados Unidos. Pero de todos modos, debido a que esa carta todavía está ahí y Irán ha vuelto a ejercer esa carta, creo que vamos a ver más unidad y menos desacuerdos en las próximas horas, dependiendo de cómo el equipo en Ginebra. Actuará porque una de las preocupaciones entre el público también era que no vamos a estrechar la mano con los asesinos de nuestro líder y nuestro pueblo. Así que si la delegación iraní fue una sesión de fotos con los representantes de Estados Unidos y estrechando manos, eso sería un gran problema. Muchos de nosotros esperábamos que eso no sucediera, y estamos felices de que eso no sucediera. Al menos no hemos visto nada salir todavía. Sabes, quiero decir, estamos hablando de las mismas personas que estaban presentes o ordenaron, especialmente ese ataque inicial en la escuela Manab. Quiero decir ya sabes, y la delegación tomó el jet Manab 168. Y por supuesto, las delegaciones, cada vez que las delegaciones iraníes han estado hablando y reuniéndose. Para las conversaciones han estado manteniendo esto como llevando su espíritu a la negociación. Así que sí, eso sería un gran problema si eso hubiera ocurrido, pero no ocurrió una cosa. Que sí ocurrió, sin embargo, en las conversaciones es Esto no solo se negaron a darse la mano, sino que la delegación ni siquiera tomó una foto con la delegación de los estados Unidos. Y sabes tus comentarios sobre el hecho también que siento que muchas de las razones por las que Irán incluso participa en estas conversaciones es por los mediadores de Pakistán y por querer estar de buena fe, no necesariamente con los Estados Unidos, sino con un socio regional muy importante cuya relación no siempre ha sido 100% excelente. Así que creo que el hecho de que Irán esté tomando estos pasos para ser respetuoso hacia la mediación pakistaní ha sido un gran factor. Parte de por qué las conversaciones suceden en absoluto, pero aquí ves la delegación iraní a la audiencia por la que acaban de pasar. No participaron en ninguna oportunidad fotográfica con los Estados Unidos, pero sí tus pensamientos sobre esto porque sí son declaraciones todavía muy fuertes, pero hay algunos, incluso yo veo en las redes sociales, que están muy preocupados por el pueblo iraní desde afuera,
especialmente quienes dicen ya sabes, si incluso hablar con los Estados Unidos en este momento es una señal de posible traición. Para mí eso no es mi opinión, pero ¿cuál es la tuya y cuál es tu reacción a eso? Bueno, lo entiendo totalmente y sé de dónde viene. Es como si sintieras que Irán está a punto de finalizar un pacto con el diablo. Pero el hecho de que la verdad de la realidad es que Irán es diría que son un actor muy sofisticado y son muy pacientes con, ¿cómo están? Ya sabes, es como un juego de ajedrez que están jugando, son muy cuidadosos, pone. Mucho pensamiento en cómo mover sus piezas no significa que siempre tengan razón. Personalmente tengo críticas, no lo haría. Realmente no estaba feliz de que el equipo decidiera ir a Suiza. No pensé que eso fuera necesario porque ya hemos, ya sabes, firmado el memorando de entendimiento. No veo cómo la presencia de Irán allí ayudaría, pero creo que estas son las mismas personas que han estado negociando y que han estado tratando de proteger los intereses nacionales de Irán, así que debería haber críticas. Estoy de acuerdo con eso. Conozco la crítica que viene, particularmente con este viaje a Suiza. También creo que probablemente no era necesario, no sé cuál es la justificación, y espero que los representantes tengan alguna justificación para la gente, pero creo que la forma en que lo ha manejado hasta ahora, está dentro de las líneas rojas que conocemos y dentro. La expectativa que tenía la gente. Pero quiero decir, esta crítica surge porque creo que Irán apareció muy fuerte y las expectativas ahora son muy altas. Nadie habría imaginado que un país bajo 4 o 5 décadas de las sanciones más paralizantes, un país que ha sido demonizado, deshumanizado durante décadas. Eso sabes, propaganda anti-Irán. No creo que haya ningún otro país en todo el mundo que haya sido objeto de campañas de propaganda masivas en su idioma en contra, ¿sabes? Para lavar el cerebro a la población, para fabricar engaños y para sanciones de ataque, apoyo al terrorismo y todo en su contra. Y luego este país parece ser el único y el primero, probablemente en décadas, en desafiar significativamente a este ejército invencible, o la imagen del ejército más poderoso del mundo que hemos conocido de los Estados Unidos. Incluso Europa no se atreve a desafiar las políticas de Estados Unidos, o quiero decir. ¿Dirías que la mayoría del mundo hay solo un pequeño número de tal vez sea, ya sabes, China, Rusia y algunos otros países que están tratando de desafiar, incluso con BRICS? Estás viendo infiltraciones en BRICS, la idea y el ideal de tener un mundo multipolar. Todavía está un poco lejos o parecía poco probable, pero con Irán emergiendo como esta nación poderosa que era, ya sabes. Generalmente, en el mejor de los casos, retratada como un desvalido, dio a la gente mucha esperanza y expectativas, pero las realidades sobre el terreno son a veces más difíciles de manejar particularmente con lo que estaba sucediendo en Líbano y viendo las imágenes y la masacre que está sucediendo a manos de Israel y los Estados Unidos, no creo que los Estados Unidos puedan desprenderse. Quiero decir, vemos cómo hay conversaciones sobre la separación entre los Estados Unidos e Israel, pero creo que en este momento sigue siendo un sueño que no se ha realizado y los dos están trabajando juntos, aunque a veces vemos una retórica que sugiere lo contrario. Es realmente desgarrador lo que estamos viendo en Líbano. Pero Irán, creo que deberíamos haber dado cuenta hasta ahora de que si Irán, por ejemplo, tuviera miedo de tomar acción o no le importara tomar acción, no habría apoyado a Palestina durante tantos años. Apoyado a Líbano o a todos estos socios no estatales como grupos resistentes en la región. Habrían intentado. Sabes, algunas personas hablan de cómo Irán utilizó Líbano como una carta en las negociaciones. Y siempre digo que no entiendes la definición de cartas.
está complicando la situación para Irán. No está ayudando a Irán a alcanzar un alto el fuego con los Estados Unidos. Es porque Irán es leal, aliado y quiere desafiar realmente las acciones de las entidades genocidas en la región en la que se están enfocando en Líbano, pero no se puede esperar que lo hagan de la noche a la mañana. Este es un proceso largo, tienen que tener en cuenta muchas cosas. Y creo que quiero decir, sí, todos nosotros querríamos ver una respuesta más, ya sabes, una respuesta más rápida, una acción más fuerte, pero Irán tiene que pensar a largo plazo y cómo proteger su soberanía nacional, cómo proteger su economía, porque no creo que muchas personas entiendan la presión económica que están atravesando los iraníes. Esto no es una broma, esto es muy difícil para el país. Y así Irán tiene que pensar en todas estas cosas. Y sin embargo, está muy dispuesto a proteger a sus aliados, particularmente a Hezbollah y otros grupos resistentes en la región. Sí, ese es un punto tan importante. Número 1 en la parte superior del MOU, que como dijiste estas son básicamente demandas iraníes, tú dices solicitudes, sabes términos. Y eso es sin precedentes en muchas maneras. Irán tiene que lidiar no solo con el hecho de que, y siempre digo, he dicho desde que Irán ha participado en conversaciones con los Estados Unidos desde que he estado haciendo esto. Sabes, Irán tiene todo el derecho de intentar detenerse y deshacerse de las sanciones, ya sea que confíes en los Estados Unidos o no, quiero decir. Nadie confía en el imperio de los Estados Unidos, quiero decir, al menos cualquiera que esté prestando atención no puede confiar en el imperio de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, si puedes obtener algún alivio, todo alivio, de las sanciones dependiendo de por qué sucede eso y cómo sucede, eso. Ese es un objetivo valioso y el hecho de que Irán pusiera a Líbano en la parte superior de su agenda cuando todo eso está en juego, lo que realmente, sinceramente, hace que sea mucho más difícil que cualquiera de esas otras cosas ocurra, independientemente de la posición de fuerza de Irán. Eso es algo que es bastante histórico en muchos sentidos, pero entiendo las críticas de los. Dada la naturaleza histórica de esto y lo histórico que es, puedo entender por qué algunas personas dirían, bueno, ¿por qué no más? ¿Por qué no acciones más duras? Es comprensible, pero sí, no tiene una visión a largo plazo tus pensamientos. Sí, quiero decir, solo piensa en cómo Irán logró pasar sus petroleros a través del estrecho de Hormuz y salir del mar de Omán después de que se levantó el bloqueo de Estados Unidos. Justo en estos pocos días, Irán logró, ya sabes, como múltiples petroleros iraníes lograron partir de la región y esto es. Esto es como si Irán fuera a vender su petróleo después de mucho tiempo. Así que esto va a ayudar con la economía, con suerte. Y así creo que este fue un movimiento muy calculado sobre cómo alcanzar un memorando de entendimiento, pero también dentro de los términos de Irán, y las cartas todavía están allí. Como inmediatamente después de eso, Irán cerró su comercio y promoción. Quiero decir, todos nosotros, creo que el mundo querría incluso a JD. Vance ahora admite que Estados Unidos es el único aliado del régimen israelí y el único gobierno que lo aprueba. Y resulta que son la superpotencia. Pero aún así los Estados Unidos no pueden, quieren ayudar a Israel aún más. Y ese es su objetivo y todo. Pero no pueden manejar la presión económica que el cierre del estrecho de Hormuz tendría sobre ellos y aún así saben que tienen que elegir entre los dos y eso es Irán poniendo a los Estados Unidos en esa posición, tienen que controlar esto desatado. Perro que tienes en la región, que es el régimen sionista, o piensa en tu economía estando bajo presión y las necesidades de intentar abrir el estrecho de Hormuz. Y solo piénsalo. Quiero decir, por supuesto, Trump va a decir que los iraníes estaban desesperados por este acuerdo, pero si miras las pruebas y los hechos, puedes ver que Irán en realidad no estaba desesperado por el acuerdo. El hecho de que tomó un largo tiempo para que Irán acordara venir a acordar con este memorando de entendimiento, el hecho de que Irán logró ejercer su influencia, como dije, para alcanzar un memorando de entendimiento dentro de los.
Términos de Irán es indicativo de quién estaba desesperado por este acuerdo, porque para Irán era que incluso si llegamos a un acuerdo contigo, no hay garantía de que no nos vas a atacar. Porque eso es exactamente lo que hiciste anteriormente. Así que vamos a intentar, pero siempre estaremos listos para defendernos también. Y sabes, como un actor racional, esperarías que Irán no repitiera el mismo error. Negociamos con los Estados Unidos sobre el tema nuclear 2 veces y fuimos atacados en ambas ocasiones. Y en la mayoría de las veces, todos pensábamos que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Así que Irán hizo del tema nuclear, pero también de la calle de hormonas, una línea roja que no están dispuestos a negociar hasta que se alcance un memorando de entendimiento. Pero luego, cuando salió el memorando de entendimiento, una de las personas dentro de Irán tuvo. Hacia Irán era que se suponía que debíamos mantener la calle de Foremos cerrada. Ellos viniendo de esto y la administración era que entonces no habría forma de levantar el bloqueo y necesitábamos eso. Personalmente creo que probablemente habría sido mejor para Irán que. Sigo cerrando la calle de Hormuz como dije, porque sabes que el verano es en realidad el tiempo de vacaciones y habría más gente conduciendo en los Estados Unidos es cuando la gente comenzaría a sentir la presión de los precios del combustible y todo eso. Y si Irán hubiera dado un par de meses más hasta que la presión económica se volviera realmente más significativa. O ya sabes, dentro de los Estados Unidos, pero también en Europa, entonces Irán probablemente obtendría más concesiones. Pero de nuevo, no soy, ya sabes, soy un profesor, soy un académico. No trabajo en diplomacia y ya sabes, ¿qué presión está bajo el ejército? ¿Qué presión está bajo la economía? Yo creo que confío en las decisiones que tomo a pesar de las críticas que podría tener sobre ciertos puntos, pero en general confío en la toma de decisiones porque creo que estas son las mismas personas que lograron proteger este país durante 40 días o más 40 días, en realidad se puede argumentar durante 47 años porque sabes que cualquier otro país ya habría colapsado para ahora y hay tanta presión. Sí, hay solo unos pocos países que han lidiado con una presión tan enorme, y tal vez ningún otro país que tenga las dinámicas regionales que son mucho más desafiantes, creo, que incluso otros que han soportado sanciones, por ejemplo. Así que eso es definitivamente un punto. Y también está esta realidad. Mencionaste Israel antes. Sabes, Irán, nadie, incluyendo el llamado que hizo JD. Vance los llama, el socio senior, ¿verdad? Estados Unidos es el socio senior y Israel es el socio junior. Recientemente les dijo a los medios esto. A pesar de esto, Estados Unidos básicamente actúa como si no tuviera control sobre Israel. Y así sabes, muchas personas he notado que querían que Irán continuara adelante y tal vez, ya sabes, en defensa del Líbano y Gaza, lo que sea, como aplastar completamente a Israel. Y ahora he hecho el punto, y me pregunto tus pensamientos sobre esto, que creo que Irán tiene las capacidades para hacer eso, pero Israel resulta ser una colonia. Y así, si destruyes Israel tienes que tener mucho cuidado sobre cómo usas armas grandes y dañinas si el objetivo principal es apoyar la liberación palestina. De hecho, Irán probablemente tiene un arsenal que podría simplemente borrar todo, pero ¿por qué? Lo que eso ni siquiera entraría en los pensamientos de alguien racional que está pensando en lo que es mejor para Irán, lo que es mejor para Palestina es. Mucho más complicado cuáles son tus pensamientos sobre esto porque hay algunos que están enojados, por ejemplo, porque Irán no mencionó explícitamente también a Gaza, Cisjordania, y otros frentes explícitamente dice poner fin a la guerra en todos los frentes, pero no dice específicamente estas áreas.
Bueno, creo que primero que nada la ironía es que cada vez que Irán, quiero decir, probablemente no entre sus espectadores, pero en general cada vez que Irán hace algo por Líbano o por Palestina, todos están como, ¿por qué estás interfiriendo en los asuntos de Líbano o en los asuntos de Palestina cuando ellos no hacen algo? ¿Por qué no estás haciendo lo suficiente por Palestina y por Líbano? Bueno, creo. Una cosa es que Irán siempre ha cooperado con sus aliados y actúa en función de lo que ellos quieren y cuánto quieren que Irán se involucre. No es que Irán decida por sí mismo y siga adelante sin cooperación y coordinación con ellos. Todos estos actores tienen su propia esfera de, ya sabes, acción, y por ejemplo solo mira a Ébola. Ébola solo ha logrado realmente y significativamente desafiar al ejército sionista con sus drones y a pesar de toda la presión que han estado bajo. Y lo mismo es cierto para Palestina. Creo que Irán lo entiende. Y cuando hablamos de Palestina, también deberíamos recordar de qué parte de Palestina estamos hablando. Estamos hablando de la gente. ¿Autoridad palestina? ¿Estamos hablando de Gaza donde está Hamas? Así que creo que es mucho más complicado para Irán involucrarse más directamente en eso. Y tienen que considerar muchas otras cosas antes de tomar acción. Pero entiendo. Creo que todos quieren ver el final de este proyecto colonial de asentamiento que ha sido. Sabes, afectando no solo a la gente en esta región, sino que creo que incluso los estadounidenses han estado sufriendo de, ya sabes, esta entidad y cómo tiene una influencia en la política interna estadounidense. Pero sí, quiero decir que a veces pensamos que simplemente estamos, ya sabes, viendo los misiles caer sobre los territorios ocupados es realmente divertido y realmente queremos que Irán haga eso, pero no es tan simple. Hay muchas cosas que Irán necesita tener en cuenta. Pero también, sabes que para que los misiles iraníes alcancen sus objetivos en Israel, tienen que pasar por varios sistemas de defensa. Desafortunadamente, muchos de ellos son organizados por los llamados estados árabes y estados musulmanes en la región. Así que es una situación muy complicada. Y creo que cuando Irán, esto es, ya sabes, Irán siempre ha sido acusado de querer borrar a Israel del mapa cuando de hecho. Creo que la perspectiva desde dentro de Irán es que cuando practicas tal atrocidad, genocidio y masacre, vas a provocar tu propio fin. Las personas de afuera realmente no necesitan, quiero decir, sí, los misiles ayudan, porque han estado actuando con absoluta impunidad. Y Irán resulta ser el único estado, la única entidad en todo el mundo que realmente castiga a Israel por lo que ha estado haciendo. Y de nuevo, no podemos realmente tener altas expectativas, porque estamos hablando de un país que está bajo mucha presión y tiene que proteger sus fronteras al mismo tiempo. Pero creo que Irán está luchando efectivamente contra la entidad sionista, por ejemplo, a través de Kurdistán, y donde tiene Kurdistán iraquí, donde tiene mucho de Assad, y la entidad israelí tiene mucha influencia a través de ataques en, por ejemplo, centros tecnológicos en Dubái o en los Emiratos Árabes Unidos, donde la entidad sionista tiene mucha influencia. Pero también a través de los territorios ocupados. También a través de asistir y ayudar a Hezbolá, porque creo que Irán también toma en cuenta la opinión pública de la región, pero tienen sus propios límites, tienen sus propios cálculos. Creo que siempre ha sido el sueño de todos que podamos de alguna manera lograr, ya sabes, un Estado palestino unificado y poner fin a este proyecto colonial en la región. Esto ha sido un sueño para todos, tanto dentro como fuera de Irán, pero quiero decir, esto no es muy fácil de lograr, pero Irán está trabajando hacia eso. Sí, quiero decir,
Creo que dentro de esas limitaciones también, a veces es difícil apreciar las oportunidades que ya han surgido. El hecho de que sabes, mencionaste a Hezbollah. Quiero decir, cualquier victoria, cualquier éxito para Hezbollah es de hecho, va a repercutir en Palestina. Creo que lo mismo ocurre con Irán. Y creo que aquí es donde la gente se enreda. La resistencia en la región, por lo que he estudiado, y solo desde fuera mirando hacia adentro, lo ven como no uno. Tú sabes todo por uno, pero realmente como uno por como todos están. Tú sabes en ello por las mismas razones y si alguien puede lograr éxitos en el campo de batalla diplomáticamente, económicamente, militarmente. Todo eso, entonces eso lleva a la fuerza para todos que están en lo mismo y la manera en que mencionaste con Irak y la región kurda de Kurdistán. La región kurda. Muy poco hablado, pero parece que durante todo este periodo, incluso antes de que llegaran las huelgas, especialmente desde antes de que llegaran las huelgas cuando hubo los horribles ataques por poder un sabes dentro. De Irán parece que Irán ha estado lenta, pero seguramente y gradualmente eliminando ese problema que es. Un gran problema que es un gran problema, quiero decir que esa es la esencia del intervencionismo y la guerra de los Estados Unidos realmente depende de una fuerza que puede, ya sabes. Entrar y causar inestabilidad o cambio de régimen o ambos, y eso parece estar cada vez más lejos de ser una posibilidad ahora, pero... tus reacciones a esto. Y luego tengo una última cosa que mostrar antes de que nos vayamos. Lo siento, no puedo ayudar con eso. La influencia americana en el Kurdistán iraquí, que está en la frontera con Irán, estaba ejerciendo mucha presión. De hecho, así fue cuando y cómo se entregaron muchas armas a los llamados manifestantes. Llamamos alborotadores durante las diferentes protestas que han ocurrido en Irán. Y fueron secuestrados por estos elementos armados que en realidad estaban mayormente armados a través de esta área kurda, a través del Kurdistán iraquí. E incluso recientemente Irán ha estado luchando y atacando esas bases, esos centros terroristas e israelíes. Sabes que hay bases que han sido utilizadas y como dijiste, muchas personas pueden no considerar eso como una lucha contra la entidad sionista cuando en realidad lo es. E Irán necesita comenzar en sus fronteras y está, ya sabes, justo al otro lado de la frontera, ya sabes. Con las bases israelíes al otro lado de la frontera y luego procede a otros lugares donde puede apuntar, y eso es básicamente lo que han estado. Han estado trabajando en eso, así que como dije, no va a suceder de la noche a la mañana, pero Irán está trabajando en eso. Bueno, creo que sabes que es en los Estados Unidos y tal vez en otras partes del mundo es el Día del Padre, así que, creo que sabes y no fue el Día de la Madre hace mucho tiempo, solo hace un mes, así que quería jugar porque hay, ya sabes, héroes no reconocidos en todo esto. A menudo hablamos de los funcionarios, los militares, pero incluso cosas como esta, no puedo reproducirlo debido a los problemas de compartir audio. Pero tenías a una reportera iraní que estuvo en la cumbre de Zurich hoy, y ella criticó el apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel y lo llamó un genocidio, preguntando qué van a hacer para asegurarse de que esto se detenga para siempre. Y su respuesta fue tan en pánico. Todo lo que pudo decir fue, creo que Trump y América han hecho más que cualquier otro gobierno en el mundo. Para detener el conflicto en el Líbano casi se sentía como una respuesta estándar, ¿sabes? Simplemente no reconocer el hecho de que este reportero te acaba de señalar literalmente por genocidio en Israel. Por genocidio, ignorar eso, lo cual mucha gente vio como un gran problema porque, ¿sabes? Usaste esa palabra G. Puede causar muchos problemas en términos de relaciones públicas para los avances del mundo.
Pero sí, tus pensamientos sobre esto, sobre quizás los héroes no reconocidos de esta resistencia general que Irán ha presentado contra la agresión de Estados Unidos e Israel y más allá. Bueno, creo que para mí, una de las partes más significativas de la sociedad iraní que ha participado activamente, en una forma diferente, estando involucrado en la resistencia contra el imperialismo y contribuyendo a las luchas que el país ha estado llevando a cabo contra el imperialismo y contra él. Lo que llamamos en nuestra terminología política lo llamamos la arrogancia o la fachada de arrogancia, porque eso es lo que representa Estados Unidos. ¿Ves la arrogancia? La arrogancia imperialista por la que Irán está luchando es la clase trabajadora iraní que ha estado tomando él. La mayor presión económica, pero aún parte de ellos o muchos de ellos son los que están saliendo a las calles cada noche y pidiendo al país que siga luchando. Saben que va a ser doloroso para ellos. Saben que muchas de estas personas han perdido sus hogares, han perdido a sus seres queridos. Saben que el tipo de presión económica podría empeorar incluso más por algún tiempo si seguimos luchando, pero aún así están dispuestos a renunciar a sus comodidades y continuar tolerando y ya saben. Resistiendo la presión, pero apoyando a su país en la lucha contra el imperialismo, y realmente no escuchamos muchas historias de los trabajadores iraníes, pero creo que hay. Son los héroes no escuchados de la lucha de Irán contra el imperialismo. Sí, no, definitivamente. Y supongo que también hay que decir que en un día como este, Dr. Siddiqui, tenemos que... La cantidad de coraje y ya sabes, a través del tipo de dolor que hemos visto en Irán y en toda la región. Quiero decir, estamos hablando de padres que han perdido a sus hijos. Quiero decir, piensa en el Manaf 168. Quiero decir que eso en sí mismo es uno de los crímenes de guerra más disgustantes que ha ocurrido en la historia reciente. Pero eso es solo un parpadeo para todos los padres que han sido perdidos y asesinados de Palestina y Líbano e Irán, a los niños que han sido asesinados cuyos padres lloran hoy. Creo que es uno de esos momentos en la historia donde realmente tenemos que apreciar. Pero lo que la gente puede hacer a pesar de todo lo que les ha sucedido. Y espero que la gente pueda llevarse algo de eso, de este proceso que está sucediendo ahora mismo, porque fue Irán quien se enfrentó a los Estados Unidos, quien se enfrentó a Israel. Y se encuentra en la posición ahora independientemente de desacuerdos, y ya sabes tácticas y métodos, y si ya sabes todo va exactamente como la gente querría que fuera, creo que hay este. Punto más grande, espero que la gente se lleve este punto más grande, pero Dr. Siddiqui, sus comentarios sobre esto, y luego creo que podemos cerrar aquí. Sí, quiero decir, mencionaste a padres iraníes que han perdido a sus seres queridos o padres que fueron martirizados durante esas luchas, muchos padres. Conocemos a este padre iraní muy joven, en sus 20s, que perdió ambos brazos y ambas piernas mientras corría operando uno de estos lanzadores de misiles, y esto sucedió mientras su esposa estaba esperando un bebé, y así es como ha priorizado la ya sabes, la soberanía de su país, su patria. Sobre su propia vida, y su esposa, siendo muy joven, se siente muy orgulloso de él. Y cómo ellos dan un ejemplo de que él no es el único. Sabemos que hay muchos padres que han sacrificado sus vidas, han renunciado a su propio confort, el confort de sus familias, porque querían luchar esta batalla contra los Estados Unidos, no solo por Irán, sino también por Palestina, por Líbano, por toda la humanidad. Como dije, Irán es el único estado en todo el mundo que ha estado castigando a los Estados Unidos e Israel por sus crímenes contra la humanidad.
Y creo que eso es muy importante. Pero también en el Día del Padre diría que mucha gente diría que tal vez sí. Muchos iraníes pensaban en el Ayatolá Jomeini como el padre de la nación y él de hecho actuó como un padre. Muchos de nosotros extrañamos sus discursos cada vez que hay agitación y conflicto dentro del país. Realmente extrañamos sus discursos porque nos dio mucha esperanza. Él generalmente, ya sabes, resolvía los conflictos y desacuerdos y actuaba como el padre de la nación y lo recordamos. Quiero decir, los iraníes celebran el Día del Padre en un día diferente, que es el cumpleaños del Imam Ali. Pero este es un buen momento y una buena ocasión para recordar a todos los padres que podemos pensar que han dado sus vidas y sus comodidades para luchar esta batalla. Hermosamente dicho, hermosamente dicho. Y en los Estados Unidos y en Occidente, a menudo se menosprecia que las sociedades y grandes números, masas de personas, reverencien a una persona de cualquier manera como lo hacen los iraníes. Rendir homenaje a su líder supremo, o ya sabes, en diferentes contextos, ya sabes, la RPDC, Corea del Norte a menudo recibe esto, China, todos estos lugares reciben esto como culto a la personalidad y todas estas cosas. Pero sabes, cómo lo veo es, sabes, consíguete una persona a la que puedas reverenciar de tal manera, porque realmente han servido a un gran número de personas de una manera beneficiosa. Desafortunadamente, estamos un poco despojados de eso porque los líderes que tienen más prominencia en los Estados Unidos y gran parte del oeste colectivo tienden a hacer cosas muy malas a las personas y tienden a ser cómplices o cometer algunos de los peores crímenes contra la humanidad que acabas de describir. Es difícil reverenciar a alguien como Trump. Es difícil reverenciar a alguien como cualquier presidente de EU o cualquier líder político de EU por estas razones. Así que esa es un poco mi opinión al respecto. Es como, sabes, no juzgues a las personas que pueden estar reverenciando a sus líderes por buenas razones. Pero Dr. Siddiqui, ¿usted sabe alguna palabra final para la audiencia? Sí, por favor. Palabra final. Sí, creo que es una gran bendición tener un líder político y espiritual que puedas respetar y admirar tanto. Esto es exactamente lo que dijiste, que muchas sociedades han sido despojadas, pero al mismo tiempo vemos a la industria del entretenimiento reemplazando a esos ídolos. Las personas están admirando a una persona, pero es en la industria del entretenimiento que promueve y contribuye al capitalismo y al mercado. Pero cuando se trata de un hombre que ha servido a su país, que ha dado su vida y la vida de su familia para proteger a su nación, entonces se deshumaniza y demoniza de alguna manera por la propaganda. Pero creo que la realidad se está desvelando gradualmente. Estaría ante los ojos de la humanidad y muchas más personas están abriendo los ojos. Y esa es exactamente la razón por la que Irán se ha estado volviendo popular en el mundo por esta lucha. De hecho, sí. Como estábamos hablando antes, dije que los logros de Irán aquí podrían ser el éxito más importante en el siglo XXI para los movimientos anticoloniales históricamente, lo cual es un gran asunto en mi opinión. Pero Dr. Sadiq, tenemos un saludo para ti desde Gaza Oeste. Muchas gracias por ese superchat y el saludo. Doctora Satera Siddiqui, quien se unió por primera vez. Todos, pulsen el botón de me gusta para que más personas puedan escuchar su voz. Voy a editar definitivamente si puedo hacerlo lo suficientemente rápido para que no demasiadas personas lo vean. Esos ridículos problemas de audio, porque creo que la gente debería poder verlo desde el principio sin ningún inconveniente. Pero no obstante, si entras y escuchas eso y retrocedes, solo asegúrate de que los primeros 2 minutos y medio, por el tiempo inicial, simplemente adelanta eso. Está bien todos. Dr. Siddiqui, muchas gracias. Vamos a salir juntos. Pulsen el botón de me gusta todos. Puedes apoyar el canal en los enlaces a continuación. Dr. Siddiqui, ¿hay algún lugar donde la gente pueda encontrar su trabajo o algo que le gustaría promocionar? En X o Twitter la gente puede seguirme y mi usuario es LELACAO. Oh, está bien. Sí, déjame poner eso en la descripción del video abajo. Eso estará allí ahora mismo, ok. Así que todos revisen eso, revisen a la doctora Siddiqui en Twitter. Tendré que...
Tenerte de vuelta, ya sabes, tan pronto como sea posible, porque esta fue una gran conversación. Gracias a todos por presionar el botón de me gusta. Revisen su X abajo, algunos enlaces en la descripción del video para apoyar este programa, y nos vemos mañana con Ben Norton. Adiós. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. La profesora doctora Setare Sadeki es excelente. No hay ni una mínima posibilidad de que Estados Unidos cumpla con algún compromiso. Estados Unidos debe dejar de apoyar a Israel con dinero y armas. Este estadounidense de 71 años está harto de cómo nuestro gobierno apoya genocidios. Paren ya. Qué mujer tan elocuente y fuerte. Gracias, doctor Setare y Dani. Los verdaderos judíos ortodoxos están en contra de Netanyahu, protestan y los están obligando a entrar al ejército, igual que Zelensky secuestrando a jóvenes. Zelensky es un fascista y Bibi también. Un gran análisis del doctor Sadeki. Gracias a ambos. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.